Listo, muchachos. Entonces, como les comentaba, hoy empezamos con el módulo de JavaScript. Entonces, les voy a pedir que por favor estén muy concentrados, no se distraigan mucho, porque definitivamente esta va a ser la parte más importante, ¿sí? Entender cómo funciona JavaScript, cómo utilizarlo en nuestro proyecto, y empezamos con las variables, ¿vale? Pero bueno, antes de eso, ¿alguien sabe qué es JavaScript? Ajá, sí, un lenguaje de programación. ¿Y en qué contexto lo podríamos utilizar? ¿Para qué ustedes utilizarían JavaScript? Muchos de ustedes utilizaron JavaScript en su página. ¿Con qué propósito fue eso? Sí, interacciones puede ser uno de esos motivos. ¿Qué? Perdón. Funcionalidades, correcto. Entonces, eh, interacciones, funcionalidades, y digamos que de cierta manera ese es el objetivo de JavaScript, ¿sí? Darle vida a las páginas web, ¿sí? Ya sabemos que con HTML hacemos la estructura, con CSS las diferenciamos, y con JavaScript vamos a poder darle, entre comillas, vida a esa página web, ¿vale? Pero bueno, antes de irnos a esto, que es como la parte resumida de darle vida a una página web, miremos qué es JavaScript, ¿sí? Entonces, JavaScript es un lenguaje de programación, a diferencia de HTML, que siempre le hice la pregunta que si HTML es un lenguaje de programación. No, HTML es simplemente un lenguaje marcado, pero JavaScript sí ya es un lenguaje de programación, ¿vale? Y es de alto nivel. ¿Alguien sabe qué significa alto nivel? No, no es que es difícil. No. Cuando se refiere a alto nivel, es que está mucho más relacionado al lenguaje humano que al lenguaje de las máquinas, los binarios. ¿Sí? Entonces es muy fácil de entender. Ustedes ven un código de JavaScript y fácilmente pueden deducir qué está haciendo esa sentencia de código, por ejemplo. ¿Vale? Interpretado. Interpretado significa que cuando ustedes escriben JavaScript, el navegador no necesita compilarlo, a diferencia de Java. No sé si cuando ustedes trabajan en Processing, si todavía trabajan, hay un botón como de Run o de procesar, es porque él necesita convertir ese código que para usted es legible en código binario para que Java o el computador lo entienda, ¿sí? Entonces, digamos que lo que ustedes escriban en este momento en JavaScript, el navegador lo va a entender sin ningún problema, ¿vale? Y con dinámico nos referimos a que, claro, entonces ya yo voy a poder consumir información de una página web, voy a poder cambiar los recursos fácilmente, ¿sí? A eso nos referimos con dinámico, ¿sí? Voy a poder consumir una API sencillamente, traerme las noticias, cargar la información de mi usuario y hacer un sinfín de interacciones en mi página web sin ningún problema, ¿vale? Y finalmente, decimos que tiene tipos de datos débiles. ¿Alguna idea de por qué esto? Por su tipo de dato. Exactamente. Yo fácilmente en JavaScript puedo decirle a una variable que va a ser un string y luego le va a decir que puede ser un entero y no va a pasar nada. Y en cierta manera es parte de los problemas que tiene JavaScript, que es muy permisivo, ¿vale? Entonces, a ver, para resumirla, no quiero abrir aquí, pero más o menos es así. Yo puedo tener acá en JavaScript una variable que se va a llamar, por ejemplo, number, le inicializo en 1 y más adelante, porque el programador quiso, va a decir que number va a ser un string, por ejemplo. Y a JavaScript esto le parece bien, ¿vale? Diferente era en Java, que si me imagino que ustedes se acordarán, uno definía así, ¿sí? Y si yo después le iba a decir a number que fuera un string, este señor me decía, yo no puedo hacer esto porque tú me inicializaste con un tipo de valor que era un entero. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Me imagino que sí, muchas trasnochadas. Entonces sí, básicamente en JavaScript es uno de los grandes problemas que yo defino una variable y esa variable la puedo cambiar cuantas veces quiera, ¿vale? Para eso han llegado muchos frameworks, librerías que hacen que el programador tenga buenas prácticas de desarrollo y no me permite hacer este tipo de cosas. Ahora les puedo mencionar un poquito sobre eso.
Listo, entonces, entendido que es alto nivel, que es interpretado, dinámico y tipos de datos débiles. Listo. Y retomando, pues inicialmente se creó para darle vida a las páginas web. Sencillamente como que cuando el usuario le diera clic a un botón, pasara algo, ¿sí? Que apareciera un modal en la página web y que yo le pudiera dar a la X y que ese modal se cerrara, ¿sí? Y se integra muy bien con HTML y CSS, ¿vale? Ahora que ya tenemos unas buenas bases en HTML y CSS y sabemos cómo hacer nuestra landing page, pues va a ser sencillo hacer cosas interesantes en nuestra landing page, ¿vale? Por ejemplo, ustedes saben que nuestro segundo taller es un carrito de compra, ¿verdad? ¿Cómo creen que JavaScript se podría integrar con ese carrito de compras? ¿Qué interacciones podríamos destacar de ese proyecto? Ajá. ¿Qué más? Por ejemplo, abramos un carrito de compras en Amazon, por ejemplo. Ajá, yo podemos tener aquí estos y le voy a agregar el carrito. Esa interacción de agregar el carrito fue en JavaScript. Le di clic en el botón y miren que automáticamente se me llenó el carrito. Cargar toda esta información del carrito aquí puede haber sido con JavaScript, ¿vale? Agreguemos otro producto, a ver. Agregar el carrito, se actualizó y miren que, claro, esta suma también está con JavaScript, muy bien. La cantidad, cuando yo cambio este select, por ejemplo, miren que se me actualizó el total, ¿vale? Entonces, todo este tipo de interacciones, de lógica, se puede hacer con JavaScript, ¿sí? Eso también, por ejemplo, enviar a Colombia, Afganistán y listo. Todos esos cambios se están haciendo a través de JavaScript, ¿vale? Listo. Y entonces finalmente tenemos que JavaScript se ejecuta del lado del cliente, ¿vale? Y utiliza el motor de JavaScript que tienen todos los navegadores. Entonces va a ser sencillo correr JavaScript porque puede el motor de Chrome, el motor de Mozilla, el motor de Safari, no tiene ningún inconveniente en correrlo. Entonces digamos que lo único que necesitamos sí o sí es el navegador, ¿vale? Para poder ejecutar nuestro JavaScript, ¿vale? Entonces miremos unas cuantas ventajas que destaqué de JavaScript. Y la primera y la más importante es la interactividad. Y ya vimos que podemos hacer un sinfín de cosas con JavaScript, ¿vale? Es muy rápido, precisamente porque se carga del lado del cliente, del lado del navegador. Entonces, el tiempo de carga es verdaderamente rápido. Simplicidad, sencillamente porque cuando ustedes vean un código de JavaScript va a ser muy fácil de entender y nuestra intención siempre va a ser código legible y fácil, ¿sí? Vamos a intentar de que nuestras líneas de código no sean tan largas, porque entre más largas sean, más complejas van a ser de entender, ¿sí? Y en continua actualización, si ustedes se fijan en este momento, JavaScript es uno de los lenguajes de programación que la comunidad está dando soporte, es una comunidad muy activa, entonces es muy fácil encontrar en blogs de pronto respuestas a problemas que nosotros tenemos en nuestro momento. Y pues que la mayoría de frameworks que están ahora en el mercado están construidos en JavaScript, ¿sí? ¿Me dicen algunos frameworks de JavaScript que ustedes conozcan, por favor? ¿No conocen, por ejemplo, React? ¿Sí? Son librerías de JavaScript. También está Vue, Chart.js, pero ese ya es más, tú dices está. Ajá. Entonces, miren, todas estas librerías, frameworks, están construidas en JavaScript. Y básicamente simplemente las podemos importar y utilizar. Y no tenemos que hacer todo desde cero, ¿sí? Entonces tenemos React, Vue, tenemos por aquí también Angular, que ha perdido un poquito de popularidad.
sería más o menos así en orden, React, Vue, Angular. ¿Y qué tienen de común esas tres librerías? Esas librerías tienen en común, chicos, en que hacer una página web es muy sencillo y manipular la información que está en la página es extremadamente fácil, ¿sí? ¿Y qué tienen en común estas tres? Que las tres están construidas en JavaScript. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen un conocimiento fuerte en JavaScript y saben la sintaxis, conocen la estructura, va a ser muy fácil adaptarse a uno de estos tres frameworks. Si ustedes, por ejemplo, quisieran trabajar en este mundo del desarrollo web, van a ver que siempre en las descripciones de las vacantes les piden uno de estos tres frameworks. Y la idea es que ustedes dominen alguno de estos tres. En mi caso, por ejemplo, yo empecé con Vue, pero tenía un conocimiento fuerte en JavaScript. Entonces, cuando me tocó aprender React, fue relativamente sencillo. ¿Sí? ¿Listo? Y pues estas librerías como Chart.js, como GitHub, que Miguel la usó, son sencillas de utilizar también siempre y cuando se tenga claro qué está haciendo esta línea de código, ¿claro? Porque va a ser muy fácil, como, listo, yo copio esto y a la mano de Dios que funcione. Pero el problema va a ser cuando ustedes tengan que actualizar algo de este código. ¿Sí? Básicamente la idea de este curso es que ustedes entiendan qué está haciendo cada línea de código para que ustedes puedan hacer su modificación. ¿Listo? Entonces, en continua actualización nos referimos a que es una comunidad extremadamente gigante y seguramente cualquier cosa que ustedes, cualquier problema que tengan va a ser fácilmente encontrado, ya sea en un blog o que ya alguien desarrolló una librería que nos va a ayudar a hacer eso. ¿Sí? Unas cuantas desventajas. Dependencia del lado del cliente. ¿Sí? Ya sabemos que sin un navegador esto no va a funcionar. ¿Sí? JavaScript, si no lo abro en una pestaña del navegador, esto no va a funcionar. ¿Listo? Y otra de las ventajas es la seguridad, muy relacionado con lo del cliente. Si ustedes se fijan, todas nuestras páginas web tienen por acá, a ver, en networks.js, miren que todos los JavaScript o todos los archivos JavaScript de una página web, yo los puedo ver. ¿Sí? Entonces, hay que ser muy cuidadoso con lo que nosotros ponemos en nuestra página, en nuestro archivo de JavaScript, porque si estos archivos no están minificados de esta manera, como para que nos entiendan, pues fácilmente alguien podría entrar y robarnos la información. Si de pronto tenemos un API key, información importante de nuestro usuario, algún servicio que sea de pago, pues si alguien entra, fácilmente podría robarnos esa información, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que dejamos público en nuestros archivos JavaScript, porque miren que fácilmente yo podría ver qué dice cada cosa. Obviamente esto es GitHub, y GitHub, miren sus archivos, cómo los minifica. ¿Sí? Obviamente esto aquí no se entiende, pero seguramente en su entorno de pruebas, en su entorno local, esto está legible. ¿Sí? Un programador va a entender esto. ¿Sí? Y listo. Y finalmente es demasiado flexible, ¿vale? Que podría prestarse para muy malas prácticas de desarrollo, ¿vale? Entonces, lo que les mencioné. Por ejemplo, aquí, vámonos. ¿Sí? Que yo pueda tener una variable number y luego porque algo sucedió, la puedo convertir a un string y luego la podría convertir en un booleano. ¿Sí? Entonces, es tan permisivo que se puede volver un poco peligroso a la hora de hacer nuestras lógicas. ¿Sí? Pero con buenas prácticas de desarrollo eso lo podemos evitar. Y precisamente por aquí hay otra librería que la comunidad se preocupó y dijo, hey, no podemos permitir que JavaScript sea tan permisivo. Se inventaron TypeScript. ¿Sí? Y TypeScript hace toda una sintaxis a partir del tipo de archivo o de variable, perdón. ¿Sí? Entonces yo cuando defino una variable, por ejemplo, yo voy a decirle así. ¿Sí? Entonces con esta sintaxis el programa ya va a saber que hey, número va a ser un number
y yo por nada del mundo lo voy a poder cambiar. ¿Sí? Pero bueno, esto ya es un poquito más de JavaScript avanzado. Sí, pero entonces a lo que voy es que miren que ya hay una comunidad muy activa que está en busca de cualquier problema que pueda tener JavaScript y solucionarlo. ¿Sí? Hasta el momento todo claro, chicos. Cualquier pregunta que tengan, por favor, me la hacen saber. Sin miedo. Y bueno, aquí la que siempre causa como confusión, Java versus JavaScript. ¿Sí? ¿Alguien recuerda qué es Java? ¿O cómo lo usaban ustedes? Sí, correcto. ¿Malas experiencias con ese lenguaje también? ¿Qué era, qué era difícil de Java? ¿Te gustaba Java? Ok. Ajá. Sí, yo recuerdo que, a ver, yo todavía no trabajo con Java, pero recordé que no tenía que dar una clase, le ponía un nombre, y luego si la clase extendía de algo, uno usaba un extend, ¿cierto? Y luego tenía un constructor, ya me corrigen, ¿cierto? Y luego tenía un super, y luego uno tenía los métodos, ¿verdad? Y todo esto se accedía por this, si mal no estoy. Para acceder a las variables del constructor, ¿no? Sí, esto era orientado a objetos. Listo, entonces digamos que sí era más complejo y era muy estructurado. Siempre había que tener este orden. ¿Sí? Entonces, bueno, lo bueno es que aquí no vamos a ver esto. Entonces, Java versus JavaScript. Java es compilado, mientras que JavaScript es interpretado. Ya sabemos que la diferencia, ¿no? Interpretado es que no necesito una compilación previa porque el navegador ya va a entender qué es lo que yo le estoy escribiendo. ¿Sí? Entonces no necesitamos ese botoncito o control R que uno le daba en processing para que se ejecutara el código. Aquí no hay necesidad. ¿Sí? Estático versus dinámico. Ya sabemos por qué JavaScript es dinámico. Yo fácilmente puedo consumir información de un API y no va a tener ningún problema. Cosa distinta que pasa en Java, que yo recuerdo que había que hacer import, no sé qué, y era muy difícil tener una comunicación con un servidor. ¿Vale? Tenemos también que Java es de tipado fuerte y JavaScript es de tipado débil. ¿Por qué es esto? Ya lo vimos. Ajá. Exactamente. Yo primero decía esto y le asignaba si había un float, sí, 3,1416, por ejemplo, ¿sí? Pero en JavaScript yo solamente hago esto. ¿Sí? 3,1416. Y a JavaScript pues, no le importa nada. ¿Listo? Y finalmente tenemos que Java usa el paradigma de la programación orientada a objetos, ¿sí? Que ya vimos cómo era más o menos la estructura, de que heredaba de clases, tenía un constructor, pero para nuestra fortuna y la de ustedes, en JavaScript vamos a utilizar solamente eventos y funciones, ¿sí? Con eventos nos referimos a que vamos a saber cuándo el usuario hace clic en un botón para ejecutar una funcionalidad, ¿sí? Solamente esto está claro, chicos. ¿Alguna duda de JavaScript? Pues estamos.
Antes de continuar, quería mostrarles cada año hacen como una encuesta del estado actual de JavaScript. ¿Sí? Ustedes miren que este fue el estado del 2021 en todo el ecosistema de JavaScript. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren todos los recursos que tenemos acá. Tenemos librerías. Y miren todas las librerías que están construidas en JavaScript y que tienen popularidad. ¿Sí? Miren que acá a este lado tenemos a este lado están las opiniones positivas y las más utilizadas. Entonces miren, por ejemplo, tenemos React. React sigue siendo el peso pesado de las librerías en JavaScript. Entonces, no es una mala idea que la aprendamos a utilizar, ¿sí? Sería un plus para nosotros como DMI. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos Vue. Miren Vue dónde va. Va cogiendo un poquito de popularidad, aunque miren que se está corriendo un poquito para la izquierda. Eso quiere decir que no hay como tampoco mucha... No me coge Vue. Acá, Vue. Miren. Sí, empezó bien en el 2020 y en el 2021 se fue un poquito para la izquierda con las opiniones negativas. Quién sabe qué habrá pasado. Angular, miren Angular. ¿Recuerdan que Angular fue una de las librerías que les puse también? Miren que Angular ya está muy a la izquierda. Y definitivamente los programadores ya no lo están utilizando. ¿Sí? Pero bueno, miren toda esta mano de librerías que se pueden utilizar con JavaScript. ¿Sí? Por ejemplo, Jest es una librería para pruebas unitarias, para verificar que nuestro código esté bien construido antes de subirlo a nuestro servidor. Express, ya les voy a decir qué es. Entonces, miren, definitivamente JavaScript, chicos, tiene una comunidad inmensa, ¿vale? Bueno, esto no lo miremos, ¿vale? Entonces, miren que definitivamente hay mucho que hacer con JavaScript, ¿vale? Y bueno, eExpress, no sé si han escuchado de Node. Este señor, ¿para qué lo han utilizado? Ah, ok, utilizaron con Firebase para instalar las librerías. Ok, entonces sí, básicamente en un principio se dijo que JavaScript solamente podría ser trabajado en el navegador, pero con el tiempo se dieron la tarea de que JavaScript pudiera correr en el lado del servidor. Entonces ya nosotros podemos construir un backend, ¿sí? una API solamente con JavaScript. ¿Sí? Entonces para eso está Express. Express es una librería construida en JavaScript que nos permite hacer nuestras rutas de endpoint. ¿Sí? Por ejemplo, en este momento tengo aquí en la cabeza Esto es una API. ¿Están familiarizados con este concepto? Listo. Una API es sencillamente, chicos, son recursos que yo puedo acceder y que están en un servidor. ¿Sí? Es una interfaz de programación de aplicaciones. Entonces, por ejemplo, en este momento, Poke API me da a mí estos recursos que yo puedo consumir y él me está generando unos datos. Y yo esos datos después en mi página web los puedo mostrar. Entonces, miren, por ejemplo, aquí, este es la URL y estos son los variables que necesita esa URL para mostrarme algo. Entonces, miren, Pokémon, Dito, y si yo, por ejemplo, que le dijera a Pikachu, ¿qué pasaría? Sí, lo doy submit y miren que él aquí me devuelve toda la información de ese Pokémon. ¿Vale? Entonces, todo este tipo de información, todo ese tipo de resultados de API se pueden hacer ya con JavaScript. Antes se utilizaba PHP, ¿sí? Había varios lenguajes de programación que me permitían hacer esto, pero ya con JavaScript también lo podemos hacer. Entonces va a ser muy fácil adaptarse. Si ya sabemos manejar JavaScript en el front, va a ser también fácil manejarlo en el back.
porque se maneja la misma sintaxis, la misma estructura, muy similar todo. ¿Listo? Antes de continuar, ¿has escuchado de PHP? Listo, PHP es otro lenguaje de programación que se utilizaba netamente para el backend. Entonces, era la única manera de comunicarse con una base de datos. ¿Sí? Entonces, para su fortuna, no hay que ver esto más. Digamos que PHP era muy popular o fue muy popular porque WordPress, ¿este sí lo conocen? Este tipo de contenidos de CMS están construidos sobre PHP. Entonces, cuando ustedes montaban una paginita en WordPress, un tema, sí o sí, muchas veces tocaba tocar PHP, porque todo este ecosistema estaba construido sobre PHP. ¿Sí? ¿Alguien ha hecho un tema en WordPress desde cero? Trabajaban la página y cargaban un tema. Pues. Listo. Digamos que un buen ejercicio para WordPress es crear su propio tema. Entonces, al crear su propio tema tienen que manejar un poquito de PHP, consumir de la base de datos, pero, por ejemplo, aquí presumiéndoles, por ejemplo, miren esta página. La Constancia Colombina. Esta paginita la hice yo y es un WordPress. Me parece, ¿no? Entonces, toda esta información se consume en una base de datos y esos son los productos. ¿Sí? Esto también esto es JavaScript, por ejemplo, miren. Y aquí están pues las redes sociales. Esta es parte de las recetas, miren. Cuando lo voy a ver más, también es JavaScript. Y si se fijan, chicos, miren acá, en la pestaña de Network, cada vez que yo le doy a Fetch, miren que se está cargando más información de la base de datos. Y esto es lo que nos permite hacer JavaScript. ¿Sí? Nos permite hacer una página interactiva. Si yo no tuviera JavaScript aquí, me hubiera tocado cargar todas las recetas de un solo llamado. Y eso en tiempos de carga va a ser más complicado para el usuario. ¿Sí? Si yo cargo de 10 en 10 o de 5 en 5, pues van a cargar mucho más rápido a cargar 100 recetas que hay acá, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todos esos beneficios nos da JavaScript, que nuestra página sea más interactiva y flexible. Y imagínense haber cargado este poco de recetas en un solo llamado. Son muchas imágenes, muchos recursos, que en el momento de tiempo de carga, pues esto va a ser un problema. Sí, bueno, aquí nos podemos quedar todo el día. Entonces, sí, esta página, por ejemplo, está hecha en WordPress con PHP, pero siguiendo de pronto buenas prácticas de desarrollo para que la página fuera más sencilla de manipular y administrar. Bueno. Bueno, y les voy a mostrar. Miremos el responsive y ustedes me califican. Ustedes me califican. iPad. Eso yo lo entregué. Eso yo lo entregué bien, chicos. Yo ya no trabajo en esta empresa. Se los juro. Receta. Ah, no, eso está bien, eso está bien. Ahí yo no sé qué está pasando, en serio. Miren, miren, ya arregló, ya arregló, ya arregló. Ya arregló. Ya arregló, ya arregló. Bueno. Seguramente el programador que está ahorita aquí trabajando, pues la embarró. Bueno, vamos a comparar con el de usted entonces. A ver,
Y aquí está, aquí hay una oportunidad de mejora, la verdad. Aquí les voy a decir. Eso sí está mejor. Aquí también hay, bueno, hay oportunidades de mejora, chicos. Pero bueno, entonces, retomando a lo que iba, es que con JavaScript podemos hacer de todo. Podemos hacer interacciones en nuestro frontend, como vimos aquí con este botoncito de ver más. Y ya también ha evolucionado tanto que podemos construir un backend solamente con JavaScript, utilizando Node. ¿Listo? Tengan siempre eso en cuenta. Y listo. Creo que ya esta primera parte chequeada, ¿verdad? Ahora sí, ¿cómo empezamos? Importante, chicos, que el archivo de JavaScript siempre debe estar al final del documento. ¿Sí? Justo antes del cierre de la etiqueta body, ¿vale? Esta etiqueta es familiar para nosotros ya, ¿no? La etiqueta body. Entonces, vamos a venir para acá en JavaScript y voy a crear un index.html. ¿Listo? Y estando acá, le hacemos nuestra estructura inicial. ¿Sí? ¿Y qué nos dice entonces la teoría? Nos dice que el script debe añadirse al final del documento antes del cierre de la etiqueta body. ¿Listo? Y si vamos a escribir JavaScript en HTML, se debe sí o sí utilizar este tag o esta etiqueta script. ¿Sí? Entonces sería algo así. ¿Sí? Y aquí podríamos poner ya cosa de lenguaje de JavaScript. ¿Sí? Chicos, importante, siempre cerrar las líneas de código, cada línea con un punto y coma. ¿Vale? JavaScript es muy permisivo con esto, pero si de pronto por aquí oye razón, él pensó que estamos concatenando dos líneas, pues ahí vamos a tener problemas. Entonces siempre digámosle cuando hay un cierre de línea con un punto y coma. Listo, entonces ahorita vamos a ver con Interviewer cómo se ve. Go live. Y abramoslo acá. Y bueno, ¿se recuerdan que cuando inspeccionábamos nuestra página web, inspeccionar nuestro mejor amigo era el apartado Elements? ¿Sí? Aquí revisamos cómo está la estructura del HTML, veíamos los estilos, veíamos todo. Pues en este momento nuestro mejor amigo ya va a ser el console, acá, la segunda pestaña. Porque aquí es donde ya vamos a poder ver todos los console o todo el debug o las pruebas que hagamos en nuestro código. Entonces miren que el console log se me mostró acá. ¿Sí? ¿Han utilizado el console antes? Este método va a ser muy útil cuando ustedes necesiten, por ejemplo, mostrar el valor de una variable y ir haciendo pruebas o saber en qué parte se está rompiendo el código. Entonces puede poner console log para saber en qué parte hay un problema y para saber si de pronto el código entró en un condicional o se está quedando o no está pasando. Entonces, este console log va a ser también uno de nuestros mejores amigos. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan que así como también en HTML les comenté que también podíamos tener por acá en el head una etiqueta style y poner nuestro código acá, nuestro CSS aquí? Algo así. Pues, como les comenté, esto es mala práctica. Y es más porque la responsabilidad debe recaer sobre cada archivo. Entonces, por eso nosotros teníamos un archivo CSS que tenía toda la información. Y esto lo reemplazábamos por un link. ¿De acuerdo? Lo mismo va a pasar con JavaScript. No vamos a tener JavaScript en HTML, sino que vamos a importar un archivo de JavaScript. Entonces, aquí vamos a crear un new file y le vamos a poner app.js. ¿Sí?
Y es aquí donde vamos a tener nuestra lógica de JavaScript, nuestro código de JavaScript. ¿Y cómo linkeo ese archivo? ¿Será con link? ¿O con qué creen? Sí, pero no es con link. Recuerden que link es para estilos. ¿Sí? Sí. Script source. Y en el atributo source le voy a decir la ruta de mi archivo, que está en app.js. ¿Sí? Y así quedaría. Entonces recuerden, siempre el script va a estar antes del cierre de la etiqueta body. ¿Vale? Y entonces aquí ya podríamos escribir console log sin necesidad de, obviamente, tener ya la etiqueta script acá dentro, ya no la necesito. Y esto ya no habría necesidad de tenerlo. ¿Sí? Ya él entiende que esto es un archivo JavaScript, entonces ya simplemente lo puede dejar así. ¿Listo? Y acá también está funcionando. Y miren que me dice de dónde viene, de app.js. Lo abro y acá está. ¿Listo? Entonces ya sabemos, en HTML, utilizando la etiqueta script, pero lo mejor es relacionarlo a un archivo externo, ¿vale? Que va a ser nuestro recomendado. Y acá les dejo la manera de cómo añadirlo. ¿Sí? Y finalmente, chicos, pues añadir un comentario, ¿vale? Yo creo que ya estamos un poquito familiarizados con esto. Yo puedo comentar una línea de esta manera, ¿sí? Con dos slash. Y también podría comentar diferentes líneas de bloque como las hacíamos en JS, que era con slash asterisco, ¿sí? Y cerraba con asterisco slash, ¿sí? También importante para cuando de pronto estemos programando y queramos, entre comillas, guardar un código, lo podemos comentar así, diferentes líneas de código. ¿Listo? Aquí también les dejo la manera de hacerlo. Una línea de código con doble slash y para comentar un bloque con slash asterisco. ¿Listo? ¿Hasta el momento claro esto? Hasta el momento sencillo, ¿verdad? Listo. Vale, ¿qué más me queda por aquí para anotarles? No, creo que estamos bien por ahora. Y listo, entonces ya que ahora que ya sabemos cómo empezar con nuestro archivo JavaScript y cómo empezar en este mundo, la primera parte teórica que vamos a ver son las variables. ¿Listo? Que no, la verdad no tiene ninguna o mayor complejidad. ¿Sí? ¿Cómo definir una variable? La que todos conocemos y la que ustedes han trabajado con JavaScript es var. ¿Sí? Pues que viene la palabra variable. ¿Sí? Y antes de la llegada de S6, ya les voy a decir qué es, todas las variables se definían así. Y el gran problema o la gran complejidad es que las variables se podrían cambiar sí o sí. Si yo podría asignarles un valor diferente. Como vimos en el ejemplo que tenía un var number, le asignaba un valor 1 y luego lo podía cambiar. ¿Sí? Y alcanzaba un alcance global. Yo definía esa variable y la podía acceder en diferentes funciones sin ningún problema. ¿Vale? Pero con la llegada de S6, S6 es el nuevo estándar de JavaScript. ¿Sí? Normalmente estos estándares son creados por una comunidad dedicada netamente al desarrollo del lenguaje y normalmente saca actualizaciones del lenguaje. ¿Sí? Entonces sacan nuevas funciones, sacan nuevas maneras de hacer código JavaScript. Entonces, con la llegada de S6, llegaron dos nuevos tipos o maneras de definir una variable, que son let y const. ¿Sí? ¿Han escuchado estos dos términos antes? ¿Sí? Excelente. ¿Para qué utilizarían let entonces? ¿Cuál es la diferencia entre un let y un const?
Sí, ajá. Súper. ¿Y el caso de LED? Excelente, ¿no? Ustedes ya ganaron este curso. Entonces, miren, básicamente tenemos LED y LED va a ser el reemplazo de var, ¿sí? Cualquier variable que vaya a ser modificada, le vamos a asignar con un LED. Por ejemplo, is open, ¿sí? Yo sé que esto va a ser un booleano y que cuando el usuario, por ejemplo, haga clic en un botón, pues este valor va a cambiar a isOpen es false, ¿sí? Porque le estoy diciendo que es una variable de tipo LED, entonces fácilmente va a poder ser modificada, ¿sí? Caso contrario va a pasar con const. Con const vamos a asignar siempre valores que no van a cambiar por nada del mundo. Y normalmente cuando tenemos una variable constante es para asignar de pronto valores de una base de datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, base URL. ¿Y cuál es la base de mi URL? Digamos que va a ser, por ejemplo, https y ceci.edu.co app. ¿Sí? Entonces miren que son valores que por nada del mundo van a cambiar. Y cuando yo intenté hacerlo, esto no iría a dejarme. ¿Sí? Entonces miremos. Cuando abro la consola nuevamente, me dice, hey, tú no puedes hacer un asignamiento o una asignación a una variable constante. ¿Sí? Entonces, normalmente también, chicos, esto depende también mucho del equipo de trabajo, pero las constantes normalmente las nombramos en mayúsculas, ¿sí? De esta manera, ¿vale? Porque son datos que me sirven para todo mi desarrollo. Entonces, yo puedo tener aquí un base URL, también, por ejemplo, podría tener number, un max number, yo sé que esto no va a cambiar nunca, y le puedo decir que son 50, por ejemplo, ¿sí? Son datos que yo sé que nunca van a cambiar, entonces los defino como constantes, y para diferenciarlas en el código las puedo también nombrar en mayúsculas, ¿sí? Como les digo, depende mucho de su equipo de desarrollo, pero normalmente es una muy buena práctica hacerlo, porque los vamos a poder diferenciar fácilmente en nuestro código. ¿Listo? Entonces, a partir de este momento vamos a dejar de utilizar var. ¿Listo? Ya var. ¿Listo? Vamos a empezar a utilizar simplemente LED y const. Ahí vamos a dar unos 5 minutos de explicación porque me alegra que ya manejaran LED y const. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí ya esto es más que todo como lo que ustedes ya saben, cómo asignarle a una variable un valor. Simplemente definimos el tipo de variable que va a ser LED, isOpen, le asignamos el valor y con constante puede ser un número. ¿Sí? Ahora, vamos a ver un poquito de los operadores. ¿Sí? Trabajemos con el primer valor. El primer valor va a ser, ¿yo qué puedo hacer con este signo? Por más bobo que parezca. Ajá, entonces yo aquí podría decirle, por ejemplo, voy a tener dos números. ¿Sí? Number one va a ser 5 y con number 2 va a ser 3. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo podría hacer, bueno, guardemos esto aquí en otra variable. Entonces, miren, tengo variables acá y le voy a decir que const total va a ser igual a number 1 más number 2. ¿Sí? Llegamos a un console log del total a ver qué pasa. Lo que les digo, console log para todo. ¿Sí? Recordemos. Y acá está. ¿Listo? Entonces, sencillo. El más me sirve para sumar valores. Pero ¿qué pasa, chicos, si por X o Y razón esto no fuera un número, sino que fuera un string?
¿Qué creen que va a pasar? Ajá. Va a poner 5 y hello. Entonces, básicamente, el más me va a servir para sumar y concatenar información. Entonces, normalmente es muy útil para este ejemplo. Const username Juan. Y yo aquí podría decirle algo como console log bienvenido. Y aquí concateno el username. ¿Sí? Entonces, bienvenido, Juan. Entonces va a poder concatenar y también sumar. Vemos que esos son los dos usos más comunes de el plot. ¿Listo? Hasta el momento nada nuevo. ¿Listo? Aquí les voy a poner comentarios, esto yo lo subo. Listo. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, la resta, la multiplicación y la edición. Esto no hace falta entrar en detalles, porque esto sí solamente se va a encargar de hacer lo que ya sabemos. ¿Sí? La resta, la multiplicación y la división. Luego tenemos también la asignación, que ya la hemos manejado aquí cuando declaramos una variable, ¿sí? Pero entonces aquí sí está lo chévere, ¿vale? ¿Ustedes saben cómo hacer un condicional en JavaScript? ¿Sí? ¿Cómo se hace? Sí, correcto. Entonces, por ejemplo, voy a preguntarle si tal cosa va a pasar tal cosa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir, oye, si número 1 es igual a 5, vamos a mostrar un console log. Uy, sí, es verdad. ¿Sí? Solamente vamos a ver esto. ¿Ustedes qué creen que es? ¿Esto va a entrar o no va a entrar acá? Miren, number one es 5, pero como número. Y yo le pregunto, hey, 5 es igual a 5, pero en string, ¿ustedes qué pensarían? ¿Entra o no entra? ¿Por qué creen que entra? ¿Qué les hace pensar que va a entrar? ¿Alguna idea? Sin miedo, sin miedo. O sea, en este momento, number one es 5 y este señor de acá, pues es ¿ustedes qué dicen? ¿Ya sí es tan, entre comillas, bobo para pensar que esto es igual? ¿Y va a entrar o no entra? ¿No entra? Listo. Vamos a ver. Entonces, si entra, debería irme un console log con sí es verdad. Él entró. Porque para él, en este momento, el valor es el mismo. ¿Sí? Entonces, digamos, a lo que íbamos, que JavaScript a veces es muy permisivo. ¿Qué está pasando acá? Este doble igual solamente está preguntando por el valor, pero no está preguntando por el tipo de dato. ¿Sí? Normalmente, si nosotros queremos hacer una validación que tenga en cuenta el valor y el tipo de dato, vamos a utilizar el triple. Uy, espera, me perdió. Acá. ¿Sí? Utilizamos el triple igual para comparar tanto el valor como el tipo de dato. Y ahora si guardo, miren que él ya sí no entra. Entonces, importantísimo, chicos, que cuando hagamos validaciones de este tipo, siempre utilicemos el triple igual. ¿Por qué no entra acá? Porque, mira, voy a hacer un console log de
el tipo de la variable. Type of number one, ¿sí? Y ahora hago un console log del 5. ¿Sí? Voy a borrar este momentico. Entonces, el primero me debe decir que el tipo debe ser, ¿qué dicen ustedes? Tipo número, ¿no? Y este me debe decir que es un tipo string. ¿Sí? Pero, ¿qué está pasando? Cuando yo comparo un dato de esta manera, yo se lo estoy comparando por el valor. ¿Sí? Pero cuando comparo con los tres, comparo valor y tipo de dato. Es decir, que el valor puede ser el mismo para JavaScript, porque al final de cuentas el valor está diciendo, hey, pues tú eres un 5 y el otro valor es un string de 5. Entonces, digamos que para él esto es un valor igual. Pero cuando intenta comparar el tipo de dato, ahí sí no son iguales, porque ya vimos que 5 es un número y este 5 en string, pues es un string. ¿Sí? Entonces, esta condición ya no se cumple. Pero la de valor sí se cumple porque al momento de hacer la lógica y la validación, pues para él son los mismos valores. Eso es lo que hoy, que muchas veces JavaScript es como complicado de manipular. Entonces, para eso, para curarnos en salud, siempre que hagamos una validación de un if, vamos a utilizar el triple igual. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Entonces, triple igual. Y para las negaciones, funciona igual. Deme un momento que pongo acá esto. Entonces, tomamos acá number one. Listo, entonces ya sabemos que aquí entraría. Pero cuando le pongo el triple, aquí sí ya no va a entrar. Bueno, y las negaciones. ¿Ustedes saben cómo funcionan las negaciones? ¿Han trabajado antes con las negaciones? ¿O no? Por ejemplo, esta. ¿Sí? Aquí también podría decirle, oye, si number 2 ¿alguien me dice qué dice esta línea de código? Por favor. Ajá. Si número 2, number 2 en este caso es 3, es diferente a 5, entonces ¿sí? Y aquí va a entrar. ¿Vale? Son diferentes. Pero ahorita el mismo ejemplo. Si yo tengo number 2 y le digo que esto va a ser 3, ¿aquí qué pasaría? ¿Entra o no entra? ¿Qué dicen ustedes? Number 2, number 2 es 3 y la comparación es con 3. ¿Son diferentes? No. Entonces no entró. Pero ¿qué pasaría si yo le pongo aquí en comillas? Tampoco. ¿Bien? Entonces aquí también puedo hacer esto. Ponerle el doble y aquí sí va a entrar. Porque sí son diferentes. ¿Vale? Recuerden también el tipo de dato que importa. ¿Listo? Entonces ya saben, para comparaciones vamos a utilizar siempre los tres iguales y para la negación igual, con 2. ¿Listo? Así no vamos a ahorrar muchos problemas de codificación en un futuro. Chicos, hasta el momento, ¿claro esto? Más difícil, ¿verdad? ¿Queda alguna duda de esto? Pues estamos.
Listo, entonces chicos, ¿qué va a seguir? ¿Me recuerdan qué otras cosas han hecho ustedes con JavaScript, por favor? Además de definir variables. ¿Qué más? ¿Qué tipos de datos tenemos en JavaScript, además de números, booleanos? Nosotros tenemos numbers, numbers, float, boolean. ¿Qué otros tipos de datos tenemos en JavaScript? ¿Qué más les ocurre o qué han trabajado? Nada, ¿no les suena algo como los arreglos? Los arrays. Tenemos algo importante también. Los escribo y ustedes dicen ahí sí, ay, sí. Los objetos. ¿Sí? Entonces, esta parte, estas dos, van a ser la parte, diré yo que más importante de JavaScript. Obviamente ya una vez veamos arreglos y objetos, pues ya vamos a poder manejar estructuras más sofisticadas cuando manejemos bien los condicionales, los if, los else, los switch, ¿sí? Y luego ya con esto vamos a poder saber manipular esa información de los arreglos, utilizar funciones que nos van a permitir recorrer arreglos, recorrer objetos y pintarlos en el navegador, por ejemplo. ¿Sí? Pero bueno, creo que por el momento ha sido suficiente información. Ya los documentos están subidos en el repo. Y la siguiente clase entonces vamos a ver arreglos y objetos. ¿Sí? Al miércoles. Déjenme